El Estado de México estrenará Código Procesal Penal. Veamos de qué trata. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta oportunidad traemos un tema que resulta muy interesante y que va en todo este tema que hemos venido platicando en este programa, en algunas de sus sesiones, que es avanzar hasta el sistema penal acusatorio con base a la reforma constitucional de junio del 2008. Y tenemos ahora, vamos a platicar sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Estado de México. Y para eso tenemos ahora un invitado de lujo, que es el Procurador General de Justicia del propio Estado de México, que es Alberto Vaz Sacal. Bienvenido, señor Procurador. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Alberto Vaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Norte, donde cursó estudios de maestría precisamente en Ciencias Penales. Ha sido profesor titular en universidades como la propia Anáhuac, como la Universidad del Valle de Toluca. En el servicio público se ha desarrollado, entre otros, como Director General de Control de Procesos Penales Federales en la Procuraduría General de la República. Ha sido abogado litigante y, bueno, actualmente es Procurador General de Justicia del Estado de México. Bienvenido nuevamente. Gracias. Procurador, como comentábamos ahorita al inicio del programa, el Estado de México estrenará, entiendo que en el mes de agosto, un nuevo Código Procesal Penal. Pero este nuevo Código Procesal Penal se inscribe en toda una corriente que se ha manifestado en el país en torno de avanzar al sistema penal acusatorio. Y hay estados como el de México que tomaron ventaja de la reforma federal e empezaron a hacer adecuaciones a su normatividad, a sus códigos, para efectos de ir implantando esto. Posteriormente vino la reforma constitucional penal de junio del 2008 y ahora tenemos este paso de nuevo Código Procesal Penal en el Estado de México. Me gustaría, tal vez para contextualizar, Procurador, que empezáramos a hablar qué hizo el Estado de México antes de la reforma de junio de 2008 para ver cómo ha avanzado esto para llegar finalmente a que nos puedas platicar este nuevo código. Así es. Gracias en primer lugar por la invitación, es un gusto siempre estar aquí. Gracias. Y efectivamente desde el año 2006 en el Estado de México se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales para establecer ya digamos, en su primera etapa los juicios orales, actualmente en vigor. Estos juicios orales se desarrollan tratándose de aquellos delitos leves, no graves, los más leves, y yo creo que la gran diferencia es que se pudo generar una infraestructura para desarrollar juicios orales, viendo venir sin duda el sistema acusatorio como se dio después ya en el año pasado. Es decir, nosotros ya tenemos casi 3 años desarrollando juicios orales en la entidad. Hay diferencias. ¿Cuáles son? No para todos los delitos, se trata de los delitos leves. Por ejemplo, tránsito de vehículos y cuestiones. Así es, delitos culposos, lesiones leves, es decir, aquellos delitos que precisamente con el sistema acusatorio ya contemplado de forma integral no van a llegar a juicio. Sin embargo, en este momento son ese tipo de delitos los que se ventilan de esa forma. La diferencia es, sin duda, que durante el proceso, y esa es quizá la mayor diferencia, que esto es la oralidad durante el proceso y en donde todavía existe el tema de la averiguación previa, la formalización de la investigación y en donde todavía tiene valor las diligencias de averiguación previa, que sin duda con el nuevo sistema eso se elimina. Por ejemplo, esto que todavía funciona porque no entra en vigor el nuevo código del que vamos a hablar en un momento, se refiere a la oralidad nada más en el proceso penal. Es decir, la averiguación previa se sigue integrando como la conocemos y una vez que se consigna ante el juez, ya esa parte entra en un esquema de oralidad. De oralidad, es decir, la presencia inmediata del juez, el registro videograbado de las diligencias y evitar tener la documentación en papeles, el registro de las diligencias. Eso es el gran avance que se dio hace algunos años en el Estado de México y que sin duda ahora nos permite entrar mucho más rápido al sistema acusatorio pleno de acuerdo a la reforma constitucional. Entonces, digamos, en estos juicios donde ya hay oralidad, teníamos al juez
físicamente al fiscal y al acusado. Así es. En un esquema como que identificamos como típico de la oralidad. ¿Y los resultados cuáles han sido, procurador, en este primer paso que dio el Estado de México para avanzar hacia allá? Sin duda hacen mucho más transparente la función judicial. No nos ha ayudado tanto todavía en el término de la despresurización del sistema, porque son precisamente los delitos que se ventilan aquellos que ahora pretendemos que no lleguen a juicio. Pero hay mucha fluidez en el proceso y al mismo tiempo transparencia. Es más cercano a la gente. Y nos está dotando de una infraestructura que ahora vamos a utilizar ya para la adopción plena del sistema acusatorio. ¿Y los actores lo han recibido bien? Me refiero Bien. al MP, los fiscales, los propios jueces, los abogados litigantes. Así es, así es. Todos en el Estado de México estamos convencidos de que este sistema nos va a permitir ser más eficientes en la cuestión de la administración de justicia penal. No ha sido fácil, sin duda, porque es un cambio, entre otras cosas, cultural, pero tampoco ha habido oposición. Por el contrario, la reforma ahora de la que hablaremos en este programa, pues es derivada en parte principal de una iniciativa del propio Poder Judicial de la entidad, ¿no? Entonces, no hay oposición, por el contrario, todos estamos sumados e involucrados en el tema. Estupendo, porque digo, esa circunstancia de consenso es fundamental para atacar una reforma que, como bien señalaba, tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Aprender a hacer las cosas de una manera muy distinta como veníamos haciéndolas. Procurador, después viene, en base a esta política que ya había en términos del país de generar el sistema penal acusatorio, vino la reforma de junio del 2008, que es la reforma constitucional, de la cual se está trabajando ya en leyes secundarias. Hubo lo que se llamó la miscelánea fiscal en enero de este mismo año. ¿Cuál es su opinión sobre esta gran reforma constitucional? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? ¿Qué partes hay que ser más incisivos para lograr que se lleve al cabo? Yo, en primer lugar, diría que era absolutamente necesaria. Es decir, una transformación de un sistema que todos sabíamos, todos los involucrados, incluso la sociedad en su conjunto, era un sistema rebasado. En términos de profesionalización de las instituciones de seguridad, porque la reforma también habla de un gran parte de la reforma de junio establece todo un sistema de profesionalización a las entidades de seguridad que hoy se están viendo ya en las legislaciones secundarias, con los sistemas de control de confianza, con la coordinación, con la nueva ley de coordinación en materia de seguridad pública. Sí, de hecho la reforma es al sistema de justicia penal, ¿no? Así es, que incluye desde la fase de policíaca. O sea, es una transformación integral. Si no me equivoco, fueron 11 artículos constitucionales los reformados. Y bueno, era, en primer lugar, absolutamente necesaria porque nosotros estábamos trabajando en el siglo XXI con un sistema creado a inicios del siglo XX, pero con muchos vestigios de la Edad Media. Es decir, sí, hubo un código de 1930 para empezar, ¿no? Con un sistema de veras basado en procedimientos de la Inquisición. Entonces, es un gran paso a nivel normativo y era absolutamente necesario. Me gustó, yo digo que toda, es decir, hay algunos elementos ahí que seguramente habrán de ser revisados en los siguientes años, particularmente el tema del auto de vinculación a proceso. No, en las pláticas que tenía yo para revisar el nuevo código en el Estado de México con los miembros del Poder Judicial, ellos insistían mucho que el auto de vinculación a proceso no es un componente de un sistema acusatorio. Y en parte tienen razón, porque es una revisión de las pruebas que tiene la autoridad investigadora para determinar si habrá o no un proceso. Y sin embargo, la realidad es que ahora todas las pruebas se habrán de ventilar en el proceso. Entonces, ahí hay algo que seguramente tendremos que revisar. Y auto de vinculación a proceso es lo que va a sustituir al auto de formal prisión, ¿no? Así es, así es. Lo que pasa es que se disminuye mucho la carga, el requisito que se le exige al Ministerio Público en su ejercicio de la acción penal para determinar o no un auto de vinculación a proceso. Hoy en día se requieren una averiguación previa con pruebas desahogadas en esa averiguación previa y el juez revisa si esas pruebas son o no suficientes para iniciar un proceso. Aquí no va a haber pruebas, va a haber datos derivados de la investigación que realiza la policía bajo la conducción del Ministerio Público y esos datos los habrá de revisar el juez. Ese es un punto que sin duda yo diría 5 o 10 años podremos revisar una vez que se implemente el sistema acusatorio en el país. Seguramente
habrá de en algún momento eliminarse ese auto de vinculación a proceso. El tema de las medidas cautelares que vamos a tocar en el código ya tenemos. Yo creo que la Constitución tarde o temprano va a tenerle que darle a la autoridad investigadora algún tipo de facultades, yo diría, para realizar investigaciones de forma más rápida. El tema de las comunicaciones privadas seguramente en algunos años va a volver a ser motivo de revisión. Las autoridades investigadoras tienen que tener un acceso inmediato, no solo a comunicaciones privadas, sino igualmente a la tecnología de georreferenciación de los aparatos de comunicación, que son instrumentos tecnológicos muy útiles en la investigación de delitos, por ejemplo, como el secuestro o la extorsión. Para ubicar dónde están las personas. Así es. ¿Las medidas en materia de delincuencia organizada te gustan? ¿Crees que son...? No son distintas a las que tenemos en la actualidad. Es decir, probablemente está el tema de la preconstitución de la prueba en materia de delincuencia organizada, que es lo que tenemos hoy en la averiguación previa, y tenemos la figura del arraigo, que ahora la van a reservar al tema de la delincuencia organizada. Nosotros hoy en día tenemos esa figura incluso en delitos graves del orden común, es decir, en homicidios que probablemente no son vinculados a delincuencia organizada y que sin embargo podemos hoy en día, de acuerdo a la legislación, aplicar la figura del arraigo. Sin embargo, con el nuevo sistema acusatorio ya no se va a requerir, yo veo ahí una serie de contradicciones probablemente en el foro, porque se critica mucho la figura del arraigo a nivel constitucional, y sin embargo lo que no entendemos es que con la figura de la prisión preventiva, que existe y habrá de existir con la reforma constitucional también, y sin la necesidad de una alta carga probatoria, pues la prisión preventiva va a ser las veces del arraigo, porque vamos a tener la autoridad investigadora un tiempo suficiente después de la formalización de la acusación, es decir, después del ejercicio de la acción, para prepararnos para el juicio y ofrecer las pruebas en el juicio. Entonces, en realidad, yo creo que aún con las medidas de delincuencia organizada referidas en la reforma del 19 de junio, es más garantista que el sistema que tenemos en la actualidad. Pues muy bien. Bueno, todo esto nos ha servido para contextualizar como preámbulo, para hablar de lo que es el nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de México, pero eso, si estás de acuerdo, Procurador, lo haremos después de un corte, que es muy breve, no se vaya, regresamos. Claro que sí. Bien, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Y antes de continuar con nuestra charla, quería presentarles la última edición del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es un libro de Ramón García Gibson, referente al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es un libro interesante, un tema actual, un tema relevante. Si usted está interesado en esta publicación, llámenos, escríbanos y con mucho gusto se lo haremos llegar. Pues ahora continuamos con Alberto Basbás, Procurador General de Justicia del Estado de México, con nuestro tema, el nuevo Código Procesal Penal en el Estado de México. Y ya que entramos en contexto, Procurador, quisiera que nos hablaras un poco de este nuevo Código Procesal Penal en el Estado de México, ya una vez que se dio la reforma constitucional penal, de cuáles fueron las líneas que orientaron este código, cuál es la pretensión, un poco que nos hables en general para después ya particularizar. El tema de la forma, es decir, de todo el proceso legislativo, yo creo que sí se debe de resaltar, insisto, porque fue derivado de una iniciativa del propio Poder Judicial del Estado de México, que es una de las entidades donde precisamente los tribunales tienen esta facultad de iniciativa de ley tratándose de las materias que les competen. Por otro lado, fue aprobado por unanimidad en el Congreso, en donde todas las fuerzas representadas en el Congreso tuvieron una participación activa, en donde hubo sesiones de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos, con la Defensoría de Oficio, con la Procuraduría, con el Tribunal, es decir, es producto de un consenso entre todos los participantes de este proceso.
Y creo que eso se tiene que resaltar. No fue ninguna ni improvisación ni imposición. Es decir, todos lo aceptamos y lo aceptamos con muy buena cara y gana. Sí, lo que quiere decir además que todos le van a entrar con entusiasmo al proyecto en el que participaron, ¿no? Así es, a tal grado que ahora ya generamos una comisión de implementación del código, en donde igualmente estamos involucrados todos. La capacitación estamos tratando de que sea única para jueces, ministerios públicos, defensores, peritos, policías. Igualmente estamos trabajando mucho para generar una plataforma tecnológica única, porque estos procesos, básicamente el código y la reforma constitucional nos está diciendo tenemos que modernizarnos. Recuerden que están en el siglo XXI. Y el siglo XXI necesariamente implica un contacto directo con la tecnología. Por supuesto. Y en ese sentido estamos trabajando mucho para aplicar este código basado en una misma plataforma tecnológica. La intención es que desde la denuncia hasta la ejecución de la pena en su momento, la información esté contenida en un mismo sistema. En eso estamos trabajando y ojalá lo podamos conseguir. ¿Y las líneas que inspira este nuevo código, los principios fundamentales, cuáles son? Yo diría en la primera etapa, la investigación se desformaliza, le regresamos a la policía el valor y las facultades que tiene, es decir, la encargada de la investigación es la policía. La reforma constitucional genera ya una corresponsabilidad entre el Ministerio Público y la policía. Antes decía, el encargado de la investigación es el Ministerio Público, que se auxiliará de la policía, ¿no? Y ahora le deja la conducción jurídica y la investigación a la policía. Entonces, esa lía se aplica en el código y en una investigación desformalizada. ¿Qué implica eso? Que va a costar mucho trabajo, insisto, culturalmente, pero la averiguación previa al expediente desaparece. Tendremos carpetas de investigación donde se van registrando los datos que se van obteniendo de acuerdo a las líneas de investigación que marca el Ministerio Público a la policía. Ahora, ¿y el código desmenuza en qué consisten las atribuciones de la policía ahora que le va a corresponder ya por ley investigar? Y hace un capítulo de los sujetos involucrados en el proceso, habla de las facultades de la policía, del Ministerio Público, de los jueces de control, igualmente de los tribunales de juicio oral. El Estado de México es el primero, bueno, sin duda es el primero que adopta plenamente el sistema acusatorio después de la reforma, porque Chihuahua, por ejemplo, o Morelos, que tenían ya, bueno, Morelos creo que sí fue después, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, que ya tenían un sistema acusatorio, todavía estaba relacionado con el auto de formal prisión o con algunas cuestiones previas a la reforma constitucional del año pasado. Pero ahora estamos adoptando plenamente todos los conceptos que marca el constituyente después de esa reforma. Y la novedad, la diferencia, es que en los juicios orales, que la intención es que lleguen a juicios aquellos asuntos que no pasen por todo el proceso de despresurización del sistema, por ejemplo, los acuerdos reparatorios, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso. O sea, los medios alternativos es donde va a descansar el sistema. Claro. Procurador, antes de seguir con esto, ¿cuándo se publicó el código? ¿Ya se publicó? El 9 de febrero se publicó, entra en vigor en una primera etapa el 1 de agosto, en una región de la entidad, básicamente Toluca y sus alrededores, y así se determinó, incluso por recomendación del propio Poder Judicial, porque estudiaron las formas de ir adoptando este sistema, y básicamente había dos: por tipo de delito, que ya lo teníamos, en parte con el código vigente, y por cuestión territorial. Por cuestión de región. Decidimos por cuestión de región. Empieza en Toluca y sus alrededores, básicamente porque ahí están las sedes y las cabezas de las instituciones involucradas, y entonces probablemente los problemas o los conflictos se puedan resolver, identificar, solucionar más rápido. Y de ahí, cada 6 meses en diferentes regiones, hasta dentro de 2 años terminar con el Valle de México, Neza, Ecatepec, Tlalnepantla, que sin duda es donde existe la mayor carga de trabajo para estas instituciones. O sea, entrará en vigor sucesivamente de manera territorial hasta en un plazo de 2 años, ya estar en todo el territorio del Estado de México. ¿Y entra el 1 de agosto? El 1 de agosto. Quiere decir que ahorita estamos en un periodo de vacatio legis en preparación a este sistema. Mucha capacitación. Entonces volvemos ya a la parte de los principios. Entonces va a descansar en gran medida el sistema acusatorio en el Estado de México en los medios alternativos para la resolución de conflictos, ¿no? Claro, ¿Esto es en la averiguación previa?
No, incluso en las primeras etapas del proceso ante el juez. Un claro ejemplo, está en muchos, la estadística es clara, muchos de los procesos que hoy en día se llevan a cabo culminan con una sentencia condenatoria que, tratándose de primodelincuentes, les permite obtener un beneficio, que se les sustituya la pena. Eso es probablemente en más de la mitad de los casos. O sea, no entran a la cárcel. Están en la cárcel durante el proceso. Por la prisión preventiva. Y terminado el proceso, tienen algún tipo de beneficio. Eso, además de ser de alguna forma absurdo, porque se invierte el tema, ¿no? Es decir, durante tu proceso estás en la prisión, terminando el proceso te encuentro culpable y te saco de la prisión. Por cuestiones de necesidad de despresurizar también las prisiones. Entonces, ahora lo que hace este código, pues se invierte el tema y dice, si a final de cuentas existe la posibilidad, de acuerdo a la legislación sustantiva, si existe la posibilidad de que tu pena sea conmutada, pues lo que vamos a hacer ahora, en lugar de conmutarte la pena, es suspenderte el proceso. Con los mismos requisitos de control o mayores que debe de cumplir la persona para demostrar que no va a volver a cometer algún tipo de conducta que le genere un nuevo proceso en ese sentido. Entonces, con eso nos vamos sin duda, a despresurizar el sistema. Vamos a tener muchas personas sometidas a un control derivado de una suspensión condicional del proceso. Ahora, y ahí la razón de ser también es dejar o activar todo el aparato de procuración y impartición de justicia a los asuntos menores. Sí, y dejarlo a los asuntos más relevantes en términos de sociedad, ¿no? Es decir, lo que necesariamente va a llegar a juicio van a ser los homicidios, las violaciones, los secuestros, los robos con violencia, aquellos asuntos en donde no hay otra forma de solucionar el conflicto más que obteniendo una sentencia de prisión contra la persona que comete la conducta que afecta a la sociedad. Pero esos son los delitos violentos y básicamente son esos: homicidio, secuestro, robo con violencia. Y medios alternativos, enunciabas ya algunos ejemplos. ¿Qué podemos encontrar? El código establece una especie de acuerdo reparatorio entre las partes, es decir, entre la víctima y el victimario, en aquellos, insisto, en aquellos delitos donde no hay violencia, donde se trata a lo mejor de daños en propiedad ajena o algún tipo de lesión, es decir, donde lo que se va a tratar de hacer es restaurar el derecho afectado. Y que básicamente es una cuestión patrimonial. Necesariamente, en la mayoría de los casos. ¿Y eso qué implica? La participación de víctima y victimario en la obtención de una justicia. Nosotros teníamos en mi percepción, equivocada concepción de que la justicia es necesariamente que alguien esté en la cárcel por alguna cuestión que haya sucedido. Y ahora estamos entendiendo, de acuerdo a los criterios modernos de los sistemas de justicia, que lo que se tiene que hacer es involucrar a las partes en encontrar una solución común y consensada a un conflicto presentado. Es decir, no hay una solución más justa que la que todos están de acuerdo. Y hay muchos asuntos que hoy en día están en el ámbito del derecho penal que no son homicidios, secuestros, violaciones o robos con violencia, y que lo que pretenden las partes es que se solucione su problema, no que alguien vaya a la cárcel. Y este código pues ya nos da las herramientas para juntarnos, los involucrados, juntar a las partes y encontrar una forma, una solución justa a un conflicto. Y en aquellos casos en donde es lógico que no hay ni solución, ni plática, ni consenso, ni negociación, como son los delitos que ya he referido, pues ahí sí mover todo el aparato de investigación y de persecución y de administración de justicia para sí obtener una sentencia de prisión contra las personas que nos hacen ese tipo de daño a la sociedad. Eso nos va a permitir priorizar los recursos, por lo pronto, por lo que hace a las instituciones de procuración de justicia. Ahora, también tiene que ver con lo que señalabas, procurador, de la cantidad de asuntos que se tienen que resolver por esta vía penal, porque están tipificados como delitos. También tal vez habría que trabajar en despenalizar una gran cantidad de conductas, porque de pronto pareciera que queremos gobernar el país o las entidades a golpe de código penal, ¿no? También a lo mejor sería un paso, o ya lo está tomando el Estado de México. Es un paso sin duda necesario. Ahora, aún estando en la cancha del sistema de justicia penal, estos temas, si no llegan a una cuestión de prisión, pues a final de cuentas es una forma de solución de conflicto, que a lo mejor podemos utilizar en los siguientes años y nos va a ayudar a que la gente sienta respuesta a sus exigencias de justicia. Un tema, por ejemplo, el 30% de la carga de trabajo que tiene la Procuraduría de Justicia, a pesar de la realidad actual que vivimos en el país, es decir,
de este esfuerzo por fortalecer las instituciones y combatir frontalmente a la impunidad y a los delincuentes. Bueno, a pesar de todo ese sistema, esa realidad que vivimos hoy, el 30% de la carga de trabajo de la Procuraduría siguen siendo los accidentes de tránsito. Y seguimos procesando un accidente de tránsito como un crimen. Y en términos similares, hoy en día, a un robo con violencia o un homicidio. Bueno, este código nos va a permitir hacer un tratamiento distinto. Pero el tema de la despenalización, por ejemplo, el problema es en el Estado de México, por ejemplo. Despenalizar el accidente de tránsito, que a final de cuentas es un daño en propiedad ajena culposo y que en una zona metropolitana como la del Valle de México, pues nadie está exento y eso no es un crimen, ¿no? Sin embargo, ha sido hasta este momento la única forma en que se pretenda que una autoridad intervenga a resolver un conflicto derivado de ese accidente. En el Distrito Federal se despenalizó y se manda a la justicia cívica la cuestión de los accidentes de tránsito. Sin embargo, el Distrito Federal no tiene municipios, y en los estados de la República, donde sin duda el sistema municipal es la base electoral, pues la justicia cívica depende de los municipios. En el Estado de México no podemos tener 125 políticas distintas en materia de resolución de conflictos de accidentes de tránsito. Entonces, hasta que no encontremos una forma que pueda ser aplicada a nivel todos, en toda la entidad, pues lo que hay que hacer ahora es nada más encontrar ahora en estas instituciones una forma rápida de resolver esos conflictos. Procurador, en materia de mecanismos alternos, ¿también se está previendo el principio de oportunidad, por ejemplo, Así es, en el código? Tenemos un catálogo muy amplio de principio de oportunidad, que yo creo que es un reconocimiento de la sociedad representada por el Poder Legislativo a la confianza en la institución de la Procuraduría. Porque la Procuraduría tiene la facultad de determinar casos en que, aún siendo delito una conducta, determina o no investigarlo o no perseguirlo, por diversos motivos que establece la propia ley, como es a lo mejor cuestiones de el mínimo daño causado probablemente. ¿Es un catálogo limitativo o también hay cierto margen de...? Es un catálogo limitativo, pero que le concede facultades importantes a la institución, a tal grado que el código establece que el procurador debe de emitir lineamientos generales para la aplicación de los criterios de oportunidad. Sí, para evitar la discrecionalidad del agente del Ministerio Público, ¿no? Pero todas estas medidas, toda determinación de la autoridad investigadora, en este caso del Ministerio Público, o toda molestia causada a un ciudadano derivado de una investigación, va a ser sometida a un control judicial por parte del juez de control. Entonces, se amplían las facultades y al mismo tiempo se reduce la discrecionalidad porque hay mecanismos de control de diversos poderes sobre esta actividad de investigación. Claro, y que esa es otra de las figuras innovadoras de la reforma, que es el juez de control. ¿En qué parte y qué va a ser el juez de control, procurador? El juez de control actúa durante la investigación, autorizando, por ejemplo, medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Le puede solicitar que una persona sea separada de su casa. Tratándose de delitos de violencia familiar, pues esa es una cuestión importantísima. No tenemos que esperar a reunir pruebas, a determinar el Ministerio Público si va a acusar o no. Pues en este caso el Ministerio Público acude de inmediato a solicitarle al juez una medida cautelar de ese tipo. Entonces, toda cuestión que afecte al ciudadano en una investigación va a ser revisada o autorizada por el juez de control. Igualmente, las determinaciones del Ministerio Público de aplicación de criterios de oportunidad o de no ejercicio de la acción penal van a ser revisadas por el juez de control de garantías. Igualmente, las primeras etapas del proceso, es decir, la revisión, el dictado de la orden de aprehensión, la determinación de qué medidas de aseguramiento va a tener una persona, es decir, si va a ser sometido a prisión preventiva o si va a ser sometido a un control electrónico, a un arraigo, a una prohibición de abandonar determinado territorio, todo eso va a ser determinado por el juez de control. Sí, que claro, en términos genéricos vigila la legalidad en la etapa de la averiguación, ¿no? Así es, y todavía participa en el inicio ya del proceso antes de llegar al juicio oral. Que el juez, la mayoría de los asuntos van a terminar ante la presencia del juez de control, porque sin duda entre los acuerdos preparatorios o la suspensión condicional del proceso
o estos mecanismos alternativos de conciliación entre las partes o arbitraje. Bueno, todo eso sin duda habrá de terminar en el escritorio del juez de control. Claro, es ahí donde se va a despresurizar de esto que mencionabas. En el Estado de México, ya en términos de diseño institucional, ¿habrá jueces de control que únicamente esa sea su función o serán en algún proceso jueces de instrucción y en otros serán jueces de control, o la figura en específico va a existir para esos efectos? El Tribunal de Justicia del Estado está analizando cómo va a transformar, está obligado de alguna forma el Poder Legislativo, pero seguramente por iniciativa del Poder Judicial, de hacer las transformaciones legales secundarias que todavía se requieren para la entrada, para el ejercicio correcto del nuevo procedimiento penal. Entre ellos seguramente habrá una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, y en esa ley orgánica seguramente se habrá de definir si los jueces de control van a participar o no como integrantes de los tribunales de juicio oral. La gran distinción en el Estado, la innovación primordial, es que el juicio oral en el Estado de México se va a llevar ante un tribunal tratándose de delitos graves, que es la mayoría de los casos en los que vamos a llegar a juicio oral. No va a ser un juez, van a ser tres. Y lo que habrá de revisar el tribunal es si esos tres se van a conformar por la integración de tres jueces de control, forman un tribunal de juicio oral, o bien tres jueces de juicio oral habrán de formar un tribunal. Eso está en proceso de determinación, seguramente por parte del tribunal. Ahora, que también es un asunto que necesariamente aquí sí pasa por recursos, ¿no? Porque finalmente crear las nuevas figuras también tiene un impacto presupuestal fuerte. Entonces, yo creo que es compensar un poco las dos cosas, ¿no? Así es. La necesidad con los recursos. Así es. Aunque yo estoy seguro que este tipo de sistemas, a la larga, sin duda en su implementación genera necesidades mayores de recursos para montar infraestructura, que ya la tenemos alguna en el Estado de México por las salas de juicio oral que ha montado el tribunal en estos años, y generar plataformas tecnológicas y generar capacitación. Pero la cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, que nos vamos a ahorrar eliminando la infinidad de papeleo innecesario que hoy en día tenemos en nuestro sistema, nos va a permitir tener mayores recursos sobre las instituciones, es decir, invertir mejor los recursos que hoy en día tenemos. Yo estoy seguro que a la larga este sistema va a hacer que crezcan las instituciones porque van a tener mayor disposición de recursos. Sí, y apoyado, como ya mencionaba Procurador, también en la tecnología, ¿no? Estamos en el proceso ahora en el Estado de México hacia el sistema penal acusatorio. Vamos a identificar cuántos jueces, el de control, el de juicio oral, el de ejecución de penas. ¿Cuántos jueces va a haber en un proceso? Así es. Ahora, el tema son funciones judiciales. No necesariamente, la Constitución no lo dice, el Código no lo refiere tampoco. Es decir, no necesariamente tiene que haber un juez para cada función. Lo que la Constitución prohíbe es que en el mismo asunto el juez realice funciones de control y de proceso. Sí, entonces puede dar el caso un poco que se mencionaba ahora. A lo mejor yo soy juez de control en un determinado asunto e integro tribunal en otro, como claro, juez del oral para ya un proceso en particular. Así es. Ustedes también tenían ya el juez de ejecución de penas, ¿no? Así es. Y se conserva en el código se conserva para en ese efecto sentido de eso, que ya lo hablaremos en la colita del programa como en la parte final del proceso. Si te parece, Procurador, ahorita hablaríamos ya de cuando llegue el asunto, lo deja el juez de control para pasar a esta parte de oralidad que es con el tribunal del que nos hablabas, pero si te parece esto lo hacemos después de un corte. Perfecto. Es muy breve, regresamos. Gracias. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Le vuelvo a recordar que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien también llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Pues continuamos con Alberto Basbás, Procurador General de Justicia del Estado de México, con el tema el nuevo Código Procesal Penal del propio Estado de México. Procurador, quedábamos antes del corte que ya con el juez de control del que nos hablaste,
digamos, de alguna manera termine esa primera parte, si se le puede denominar así, del proceso, para después entrar al tribunal de juicio oral, que es propiamente donde la mayoría de las personas ubicamos al juicio oral, ¿no? Con la presencia del juez, del fiscal, del acusado, de los testigos. ¿Cómo se va a desarrollar esta parte? Así es, que quizá es el tema más importante de toda la reforma, porque el sistema acusatorio precisamente establece eso, es decir, que el Ministerio Público, frente al juez y frente al público, en un proceso transparente, concentrado, es decir, en una sola audiencia o en varias audiencias, pero en días subsecuentes, se va a ventilar un asunto en donde el Ministerio Público frente al juez va a presentar las pruebas que dice que tiene contra una persona a quien dice cometió tal delito. Y eso lo va a hacer el Ministerio Público, insisto, frente al juez, frente al público, en presencia del acusado, sin duda con la participación de la víctima, que ahorita hablamos de que también aplicaremos la tecnología para proteger los intereses de la víctima sin afectar los derechos del acusado, ¿no? Pero a final de cuentas se va a celebrar todo en una audiencia, en presencia del juez o el tribunal de juicio oral, y ahí se van a desahogar las pruebas. Ahora, yo insisto, la gran diferencia a nuestro sistema actual es que el ciudadano va a tener que hacer su papel, porque tenemos que ser sinceros, Rafael. Si el ciudadano no se presenta al juicio a relatar los hechos y en su momento o en su caso referir quién realizó esos hechos, sin duda con el apoyo de la investigación científica o policial que se haya desarrollado previamente, pero si no tenemos al testigo en presencia del juez, no vamos a poder sustentar una sentencia. Entonces es juntarnos todos en una misma sala y relatarle al tribunal lo que aconteció para que el tribunal determine si le va a aplicar o no a una persona una sentencia. Ahora, hay una cuestión muy importante. El Código establece el acuerdo probatorio. Hoy en día, si el público analiza un expediente de un homicidio, se establece que probablemente el 85% de la motivación de la autoridad judicial para dictar un auto de formal prisión o una sentencia se refiere a el hecho de que la persona murió derivado de la acción de otra, es decir, que lo mataron, pero no que precisamente el acusado fue el que realizó esa conducta. Entonces, aquí el Código establece acuerdos probatorios en donde el Ministerio Público y la defensa van con el juez y le dicen: lo que vamos a probar, lo que no estamos de acuerdo es esto, no que mataron a la víctima, sino que precisamente el acusado lo mató o no. Y entonces todo el aspecto probatorio de que la víctima murió derivado de la acción de otro, no va a ser materia del proceso. ¿Eso es lo que se denominan audiencias preliminares? Sí, claro, es la audiencia preliminar, es decir, qué pruebas van a ofrecer las partes, se determinan qué pruebas se admiten, cuáles no, se preparan esas pruebas, se celebra el acuerdo probatorio y ya después se desahogan todas esas en una audiencia. Y ya cuando se tienen todas las pruebas que el juez aceptó, que las partes conocen previamente las de uno y las de otro, entonces ya es propiamente el juicio oral. Así es. Que ubicamos, ¿no? Así es. Pero si las pruebas no se desahogan en ese juicio, no tienen valor. No tienen valor. Existe la posibilidad de preconstituir pruebas, pero en aquellos casos en que la propia ley determina. Y en el caso del Estado de México, nos comentabas que van a ser 3 jueces. Tratándose de delitos graves que son donde vamos a llegar a juicios orales, homicidios dolosos, secuestros. Evidentemente uno de ellos va a presidir. Así es. La función de los otros 2 simplemente va a ser escuchar. Y decidir. Y eventualmente cuando se den por desahogadas todas las pruebas, se reunirán y emitirán veredicto. En ese momento las partes presentan sus argumentos finales y el código establece que necesariamente en las siguientes horas se habrá de dictar la determinación, que seguramente después se tiene que justificar por escrito. Es decir, hay determinados actos que no van a perder para sustentarse la calidad de ser por escrito, ¿no? Probablemente el auto de vinculación, donde se va a determinar a lo mejor la litis, etcétera, y igualmente la sentencia. Pero esta tiene que ser anunciada y explicada finalizando los argumentos de las partes. Seguramente, de manera oral. De manera oral. Porque así lo establece la reforma constitucional, ¿no? Así que es. se deberá explicar la sentencia y dar a conocer. El código establece una salvaguarda al Poder Judicial
tratándose de asuntos extremadamente complejos y en casos justificables hasta un lapso de 3 días para poder anunciar la determinación por parte del tribunal. Pero que en todo caso será de manera oral, Así a reserva es. de que después se ponga en algún documento para dejar muy claramente sentado todo. Así es. Puede haber decisiones por mayoría. Así es. 2-1. Por mayoría o por unanimidad se tiene la sentencia. Así es. Si no, Entonces, hasta... el Ministerio Público tiene la certeza de que el destino de la acusación que está presentando no depende de una persona, sino de 3, todos ellos preparados, miembros del Poder Judicial. Igualmente, el acusado puede tener la certeza, la garantía de que su destino, su futuro no depende de la acusación que presenta el Ministerio Público, sino la determinación de 3 personas preparadas en ese sentido y muy conscientes de 2 cosas. Una, que la acusación es grave, es decir, que enfrenta la posibilidad de perder su libertad durante muchos años, porque se trata de delitos donde las penas mínimas son de 20 años para arriba. Y bien, igual forma, el tribunal está y estará muy consciente de que precisamente se tratan de aquellos asuntos en donde la sociedad va a estar muy pendiente, porque no vamos a querer impunidades. Y cada quien va a asumir su responsabilidad y lo vamos a asumir de frente a los ciudadanos. Claro, insisto, los ciudadanos también vamos a jugar nuestro papel. Sí, porque aparte es público y transparente, ¿no? Así es. Hay gradas donde pueda estar la Así gente. así es. Procurador, es otro tema, la infraestructura. El Estado de México ya cuenta con salas, están preparándose para esto. ¿Cómo está la cuestión del diseño de salas? Derivado de que ya tenemos un sistema de oralidad en los procesos, ya tenemos, el Poder Judicial sobre todo tiene una infraestructura que nada más se va en donde ya está montada esa infraestructura, pues se va a adaptar de acuerdo a nuevas necesidades en términos del tribunal, ¿no? Es decir, la estructura está diseñada para un juez, seguramente habrán de adaptar algunas salas para aquellos asuntos donde se requiera la presencia de los 3 integrantes del tribunal, pero ya tienen un sistema de videograbación que seguramente se habrá de modernizar e insisto, estamos trabajando todas las instituciones en generar una única plataforma tecnológica. Otro tema tecnológico que el código establece y que vamos a utilizar mucho es el sistema de videoconferencia para el desahogo de las diligencias. En aquellos casos en donde... ¿Testigos? Y víctimas. No necesitamos, si bien necesitamos que tanto la víctima como el acusado estén presentes en una audiencia, pues afortunadamente la tecnología nos permite hacerlo al mismo tiempo, cumpliendo con los principios constitucionales, pero sin necesidad de que tengan una presencia física inmediata. El careo desaparece, entonces no existe en realidad la necesidad. Y por el contrario, lo que tenemos que hacer es proteger a la víctima, es un espíritu de la reforma de junio del año pasado. Y bueno, pues con un sistema de videoconferencia vamos a poder celebrar ese tipo de audiencias. Que no socava los derechos del inculpado, ¿no? Para porque nada. finalmente lo está viendo en la pantalla. El inculpado va a estar presente en muchas ocasiones igual, a lo mejor no necesitamos hacer una transferencia del inculpado a la sala de juicio, podemos ponerle el monitor y el escritorio a él y a su defensa y generar un proceso, a lo mejor cada una de las partes en diferentes lugares y sin embargo todo realizado al mismo tiempo con una comunicación digital, ¿no? Y así mejoramos condiciones de seguridad, protegemos a la víctima e incluso hacemos más eficiente el proceso. El ministerio, cada quien en su oficina y todos comunicados electrónicamente, digitalmente y se registran fehacientemente el contenido de esas audiencias, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, la protección a la víctima sin duda es fundamental. Claro. Procurador, ya que tenemos una sentencia, y en eso el Estado de México también ya tiene camino recorrido, está la figura del juez de ejecución de penas. La reforma constitucional establece que ya la modificación de las sentencias que en su momento emitió el tribunal correspondiente serán otra vez facultad exclusiva del Poder Judicial, ya no del Poder Ejecutivo a través de los órganos que tenga. Así es. ¿Existe también en el Código el juez de ejecución de penas? ¿Se llama así? Así es, juez de ejecución. E insisto, es el tema de la función, ¿eh? Es decir, en la ley orgánica del Poder Judicial en cualquier momento se puede establecer que un juez puede hacer diversas funciones en para casos distintos. Pero sí, efectivamente lo que ¿Qué hacen hace un juez de penas para ilustrar un poco a nuestro básicamente habrán de determinar conforme al nuevo código si existe la posibilidad de que alguna persona tenga un beneficio legal para que la remisión parcial de su pena o si el aspecto de la disminución por el trabajo, es decir, la obtención de algún tipo de beneficio de la pena e igualmente
el tema de cómo se ejecuta la pena. Es decir, revisa, por ejemplo, las sanciones administrativas que se pudieran imponer a los presos, que hoy en día son sometidos a un control administrativo, de que si los castigan, de que si los incomunican. El comité técnico del Cerezo, del reclusorio, o de donde Entonces, esté, ¿no? todo eso va a ser sometido a un juez de ejecución. Básicamente, yo diría, si hacemos una analogía, es lo que hace el juez de control al Ministerio Público, lo habrá de ser el juez de ejecución en términos de revisión de los procesos que realiza la autoridad administrativa contra determinada persona sometida a una pena, porque en el proceso, la sentencia dice 20 años en la prisión, pero 20 años en cuál prisión, en qué circunstancias, pues sí es una cuestión que también tiene que ser revisada, también tiene que ser regulada. Y eso entra a control jurisdiccional. Así es. Procurador, de manera muy apretada vimos, el nuevo código tiene funciones específicas para la policía para que investigue, con la conducción jurídica del Ministerio Público, todo esto controlado precisamente por un juez, que por eso se llama así, de control de garantías de legalidad. Se trata de que en esta parte precisamente se desahoguen la mayor parte de los asuntos por medios alternativos, con figuras como las que nos platicaste. Si no, vamos al juicio oral a través de un tribunal integrado por 3 jueces, 3 magistrados, que son precisamente de lo juicio oral, con los principios del sistema acusatorio, contradicción, concentración, publicidad, transparencia. Se emite una sentencia para llegar después al juez de ejecución de penas, que llevará el control del inculpado durante el cumplimiento de su pena. ¿Qué otra cosa habría que resaltar? ¿Qué otra cosa importante decirle a los ciudadanos que les traerá como ventaja este nuevo código? Bueno, yo insisto, todo el sistema que se va a aplicar de protección a la víctima durante el desarrollo de los procesos, hay un mecanismo más de despresurización del sistema sin impunidad que establece la Constitución y que el Código lo contempla, que es la reducción de la pena cuando exista confesión frente al juez. Porque ahí lo que hacemos es evitamos todo el juicio oral. Sí, que ahora no había ningún beneficio, ¿no? Digo, alguien que se declara culpable realmente no tendría ninguna razón para hacerlo, puesto que puede apostar tal vez a ir al proceso, salir libre por alguna razón, pero no tenía ningún beneficio. Así es. Entonces eso nos va a ayudar. Esto el código ya lo prevé, ya lo que va a traer en establece. agosto. Sin embargo, el legislador optó por no generar ese beneficio en delitos como homicidios y secuestros. Seguramente en algún momento se habrá de revisar esa figura, porque para las instituciones y en general para la sociedad, pues no hay mejor justicia que aquella que es rápida y probablemente menos costosa. Entonces, probablemente un homicida que obtenga, yo no le llamo un beneficio, porque lo que va a obtener es una condena, y va a obtener una condena derivado de su propia aceptación. La diferencia es que probablemente exista una reducción de la pena mínima, a lo mejor no sé, el código contempla 1/3 de la mínima, no para esos delitos, pero para otros. Entonces una persona puede decir, bueno, si existen evidencias claras en mi contra y voy a enfrentar tiempo en prisión como consecuencia jurídica de lo que cometí, pues sin duda existe la posibilidad de que se reduzca el mínimo establecido si le evita a la sociedad el costo de un proceso. Ojo, no es una negociación, por el contrario, lo que nos da esta figura es la certeza de que la persona habrá de ser sancionada. Entonces yo sí soy incluso un defensor de esa figura. Sí, y nuevamente estamos en el supuesto de no activar otra vez todo el aparato de procuración e impartición ante un hecho ya reconocido. Claro. Y tocaste, procurador, un tema muy importante, porque en la mayoría de los mecanismos alternativos, digamos, a quien no les gusta esta parte, precisamente dicen que es una negociación de la justicia penal y que se trata de impartir justicia, no negociarla. ¿Cuál es tu opinión en términos generales? Insisto, cuando dos figuras. En aquellos casos en donde el derecho se puede restaurar sin necesidad de que una persona enfrente tiempo en prisión, es la solución más justa de todas si las partes llegan a esa solución de común acuerdo. Esa es, en mi opinión, la justicia pura, porque no es una decisión de un tercero. Entonces, nadie queda inconforme y el conflicto se soluciona. Entonces, un aspecto muy importante en la búsqueda de la justicia es la negociación y la conciliación en las partes, cuando el asunto que se presenta así lo permite. Y en el otro tema, cuando se trata de homicidios, secuestros, violaciones, si la persona confiesa su participación frente al juez,
no necesitamos tener un juicio y por el contrario, si nos acercamos como sociedad a la certeza de que va a sufrir una pena y esa pena probablemente sea un poco menor de la pena que recibiría después de todo un juicio, de todos modos la sociedad va a tener la satisfacción de que lo que no hay es impunidad y vamos a poder eficientar igualmente mejor los recursos de la sociedad que perderlos en lo que podría hacerse tratando de defender a un criminal de ese tipo. Entonces yo creo que cuando hay una solución de un conflicto, hay justicia. El Código establece como criterio de oportunidad la posibilidad de que el Ministerio Público no genere acusación contra determinada persona si esa presenta algún tipo de colaboración para el desmembramiento de organizaciones criminales. Bueno, es un instrumento que tienen las instituciones de persecución de justicia para poder probar frente a un tribunal y frente a todo el público, frente a toda la sociedad, ¿no? Claro, no hay forma de establecer el funcionamiento de una organización criminal si no es a través de la infiltración a la misma o bien de la obtención de testimonios de personas que en algún momento prestaron algún tipo de participación en ella. Eso es en cualquier sistema de persecución criminal, incluso los más eficientes del mundo. Y una persona para colaborar con las instituciones, pues sin duda uno apela de alguna forma, el propio legislador apela a ese espíritu de supervivencia que tiene el ser humano, de tratar de salirse de un problema, y en ese sentido la sociedad se ve muy beneficiada por el testimonio de una persona que permite desmantelar a toda una organización criminal. Eso no es negociación, es utilización de instrumentos basados incluso en la naturaleza humana para poder dar cuentas claras a una sociedad en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué es lo que tiene que haber aquí? Pues sin duda una responsabilidad muy grande de la persona que tiene la facultad de determinar en qué caso sí y en qué caso no. Y sin duda el criterio de ponderación es el beneficio hacia la sociedad. Entonces, le da la reforma más instrumentos a las instituciones, que yo digo que están basados en la confianza, en la confianza de que quienes están o deben de estar en estas instituciones son gente probada, profesional, que su esfuerzo es para representar a la sociedad y para trabajar en beneficio de la sociedad. Bien. Pues muy claro, procurador, y yo destacaría dos de las cosas que has mencionado. No hay impunidad en ese tipo de circunstancias y segundo, mayor eficiencia y transparencia ante el público. Señor procurador, pues estamos llegando al final de este programa. Yo quiero agradecerte mucho tu presencia el día de hoy para hablar de este nuevo Código de Procedimientos Penales en el Estado de México, un estado, una entidad federativa que sin duda es punta de lanza en muchos aspectos de nuestra vida nacional y bueno, que nos anuncies este código que entra en vigor el 1 de agosto, como nos los has mencionado, para ya implementar de manera al 100% la reforma constitucional plasmada en junio del 2008 a nivel federal. Pues muchas gracias, procurador, por tu presencia. Rafael, al contrario, gracias por la invitación. Como siempre, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.